Hola, bienvenidas a todos y todas en este nuevo capítulo. En el capítulo anterior hablábamos sobre las políticas educativas en México, cómo se construyeron, quiénes las diseñan y cuál es su objetivo principal, pues en la educación de nuestro país. Pero a todo esto seguirá resonando una pregunta. ¿Qué ocurre cuando estas políticas no responden a las necesidades de los estudiantes? Uno de los ejemplos más grandes que podemos ver, pues como lo habíamos retomado y platicado en el capítulo 1, para quienes nos siguen desde ese momento, sabrán que fue de los movimientos estudiantiles. Quienes no, los invito a que vayan a verlo para que puedan entender y un poquito de lo que platicamos en ese capítulo. Pero retomando esta pregunta, pues es clara, los estudiantes han exigido algo muy claro, una educación más justa, más democrática y más social. Con este contexto que tenemos, hoy nuevamente doy la bienvenida a nuestro invitado, el arquitecto Sergio Flores, a hablar sobre un nuevo tema relacionado a estas luchas históricas en nuestro país educativas y que vienen de la mano con políticas recientes. Una de ellas muy importante, la creación de la nueva escuela mexicana, este modelo educativo que hoy rige la educación en nuestro país y que pareciera ser prometedor, que pareciera que pretende algo más que todos los demás que ha habido y que resulta un, un poco controversial en varias en varios ámbitos. Para poder indagar un poco más en este tema, iniciaremos con nuestras muy queridas preguntas. Primeramente, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias por volverme a acompañar. No, pues muchas gracias por volverme a invitar. Yo aquí encantado de seguir contribuyendo y pues espero que estas preguntas, estas pláticas, este mini podcast que has estado elaborando se difunda y llegue a muchas personas que interactúen para poder saber también sus posturas y qué piensan acerca de este tema tan profundo y tan importante que es para nosotros. Muchas gracias. Esperemos que así sea y sí, compartan sus opiniones, interactúen con nosotros, para así todos aprendemos de todos. Hoy en día la nueva escuela surgió como un nuevo plan que promete una educación basada en valores. Creo que es muy necesario, ¿no? Por todo el contexto, responde a las necesidades sociales. Nuestra sociedad está envuelta en muchas situaciones que carecen de valores, que carecen de empatía. Nuestra sociedad cada vez está menos empática con todos los demás. ¿Crees que este nuevo modelo educativo y las políticas educativas en general están respondiendo a las necesidades educativas de los estudiantes y la sociedad, o son más influenciadas por las ideologías y proyectos de los partidos políticos actualmente? Ok. Es una muy buena pregunta, porque si están influenciadas o no están influenciadas, pues mira, como lo hemos estado platicando en estos capítulos anteriores, estas políticas educativas en México, pues sí son una mezcla de ambas, por supuesto. Sí buscan responder necesidades sociales como la equidad, la calidad, el rezago, pero viene el gran pero. Sí están fuertemente influenciadas por las ideologías y proyectos políticos excepcionales, eso es
indudable. Eso pues va a generar un ciclo de reformas que no siempre, la verdad, no siempre se implementan eficazmente, porque siempre va a haber una resistencia. Cambia el sexenio, hay un movimiento de resistencia ante las ideas del anterior gobernante. Empiezan a implementarse unas nuevas, pero siempre va a ofrecer resistencia con respecto a las que ya estaban. Entonces no se le da continuidad tampoco a un modelo educativo o a un sistema educativo en el que vaya por una sola línea. Dependiendo del gobernante, dependiendo su ideología, también va a cambiar la manera en cómo se da la enseñanza en las aulas. Entonces, dado que no se implementan eficazmente, hay una falta evidente de continuidad. La brecha justamente que hay entre el diseño centralizado y la realidad de las aulas es muy contrastante. Entonces no alcanza a tener ese correcto camino. Y como no se alcanza, vemos como si fueran pinceladas de pintor. Vemos un brochazo de uno, un brochazo de otro. Vemos que no es uniforme. Entonces, justamente por esta falta de continuidad, pues cada sexenio va a introducir, por supuesto, sus enfoques. Ellos van a agarrar y van a decir, pues mi idea en este sexenio es que ahora la escuela sea de esta manera. Y a lo mejor a muchos no les va a parecer, pero este es el camino correcto. Termina ese sexenio, llega otro nuevo y dice exactamente lo mismo, justamente como ahorita la nueva escuela mexicana, en donde esos desafíos de desigualdad, calidad, infraestructura, formación docente, pues siguen persistiendo. Entonces ahí está evidenciando justamente esa dificultad de alinear un discurso político con las necesidades reales de estudiantes y de la sociedad a un largo plazo, porque no se tiene esa continuidad. A lo mejor el proyecto de presidente pudo haber sido un buen camino, pero al momento en el que llega otro y empieza a cambiar las políticas, es como arrancar de cero, de nuevo. Entonces no hay no hay esa concordancia, no hay ese seguimiento. Cada quien quiere imponer su ideología, y eso lo asemeja un poquito a como cuando estaban los prehispánicos, en donde construían pirámide sobre pirámide. Entonces utilizaban lo anterior, pero para poner encima lo suyo y que tapara lo anterior. Entonces se me hace algo así un poquito como si fuera una cáscara, como si fuera una cebolla con muchas cáscaras ahí. Te vas encontrando uno tras otro y no se le da esa continuidad. Se forma Sí, pareciera como un niño jugando a los bloques, ¿no? Se pongo uno aquí, luego otro acá, y luego ya no me gustó, y viene mi amiguito y me ayuda, y entonces ya construimos ahí un castillo medio rarito. Sí, exacto, pero sí, de que está totalmente influenciado por cuestiones políticas, sí, eso es indudable. Sí, y creo que viene algo complicado, que se toma como, ay, son niños de aquí, y los toman como los ratoncillos de Indias, ¿no? Y es muy triste porque realmente creo que después de el suceso que vivimos con la pandemia, podemos darnos cuenta del gran retroceso y el gran rezago que hay en las escuelas, y no solamente en las escuelas, o sea, en la sociedad en general, y que fue un fenómeno que impactó de manera grave
la educación y de ahí se viene el impacto social, viendo el retraso educativo que hay en todos los niveles. O sea, ahorita es niños de quinto y sexto año sin saber leer y escribir de forma correcta. Sí, sí te llama mucho la atención, y luego todavía que justo nos tocó el cambio del modelo educativo, ¿no? Porque pues el expresidente entró al poder en el 2018 y para 2020 apenas se iba implementando este modelo cuando cayó la pandemia, y si no sabíamos cómo iba a resultar el modelo educativo en un sistema normal y escolarizado como el que hoy podemos retomar, cuanto más le ganó la pandemia. O sea, vino de cara un fenómeno que los agarró desprevenidos y no supieron qué hacer, y el resultado fue justamente niños que no están preparados y docentes que no estaban preparados para enfrentar una situación de esa manera, que limitó la educación de calidad, porque claramente en esos 3 años, y todavía nos extendemos un poquito hasta ahorita, no ha habido educación de calidad, no se ha dado la capacitación adecuada, y creo que se olvida un poquito que no están formando solo niños y calificaciones, están formando ciudadanos que tendrían que estar siendo ya formados con otro pensamiento, ¿no? Que a lo mejor que sí tengan todo lo que busca y pretende la escuela mexicana, pero que no se pudo implementar de la manera adecuada, y que a pesar del fin de la pandemia hace apenas 2 años, Sí. no podemos como retomar, o no se ha podido retomar y ver cuál de verdad va a ser ese resultado, y que a este gobierno le quedan, bueno, 6 años, 5, pero que en 5 años, quién sabe si quieran seguir sobre este mismo camino, o ya es como que, olviden todo lo que vivieron en estos últimos 12 años de su vida, con permiso, gracias, ahora me toca intentar a mí. Pienso que es algo que va a suceder, porque cuando estuvimos antes de pandemia y se seguía cierto modelo educativo, aún así era muy criticado. No es que haya sido un mejor programa educativo, la verdad, porque sigue habiendo muchas deficiencias y sigue habiendo mucha carencia en cuestión de la calidad del aprendizaje. ¿Por qué? Porque siempre se ha seguido un modelo en el que se ha optado, y eso es algo totalmente sabido por todos los presidentes que han habido desde su concepción, se prefirió que el alumno se aprendiera las cosas, no que cuestionara. Apréndete las fechas, apréndete los nombres, apréndete los hechos. Pues sí, pero eso de aprenderse, sí, qué bueno, pero no me conduce a mayor cosa, simplemente lo sabes como un dato, como si te aprendieras los sabores de las diferentes papas que hay en la tienda, o sea, a mayor cosa. Entonces, al tener ese modelo, la gente también se hace más perezosa. Y como se tiene esa pereza de no querer cuestionar lo que sucedió, pues, ay, mira, con que te lo aprendas ya pasaste. Sí. Eso no es un modelo educativo correcto. Entonces, ahorita lo que están haciendo con bueno, ya cuando llegó la pandemia, tuvimos otro tipo de analfabetismo, porque sí seguía habiendo mucho analfabetismo, no lo predominaba, pero seguía habiendo buena parte de la población que careció justamente de poder leer y escribir. Y con pandemia todavía peor, pero en pandemia se incrementó, sobre todo con las personas que sí sabían leer y sí sabían escribir, pero que no tenían ni idea de cómo manejar una computadora. Y se dio otro tipo de analfabetismo, ahora fue un analfabetismo digital, en donde personas mayores y no tan mayores no sabían
cómo manejar los programas improvisados, porque eran totalmente improvisados para poder controlar una clase. No tenían claro, poder porque al final de cuentas si los alumnos llegaban a apagar su cámara, no tenías ningún control de qué sucedía con ellos, no sabías si te ponían atención, como actualmente sigue pasando. Tú al estar en una videollamada no tienes idea de qué está pasando del otro lado de a donde están las demás personas. Si apagan su cámara, no sabes si te están poniendo atención o no, si están entendiendo o no, si están viendo lo que deberían de ver lo que tendrían que estar viendo en la presentación. Entonces empezó a haber ese retroceso. Y al tener ese tipo de efecto, los alumnos, y digo alumnos sin género, porque yo sé que estamos en esas cuestiones en las que tienes que decir alumnos y alumnas, lo siento mucho, alumnos, y estoy generalizando, no estoy contemplando géneros. Al momento en el que dejan de poner atención, por supuesto que dejan de aprender. claro. Como ya no aprenden ni siquiera lo más básico y no hay nadie que les pueda decir, oye, ¿no estás poniendo atención? Se les hace muy fácil simplemente dejar de hacer las cosas. Y ahorita que haces mención de todo este tipo de cuestiones de los profesores que también no están correctamente capacitados, que ahorita tenemos alumnos a edades un poquito avanzadas que tampoco saben hacer lo que deberían ya de hacer, pues también es derivado de esto. Después de la pandemia, una vez que empezamos a regresar, pues ya vienen con esos aires, ya vienen con esa costumbre de no querer poner atención. Y cuando les exiges poner atención o cuando les solicitas poner atención, incluso hasta se llegan a ofender o se llegan a enojar. Entonces cambia totalmente la dinámica. Y en lugar de que la nueva escuela, y eso es algo en lo que yo no estoy de acuerdo, que la nueva escuela empiece a implementar otro sistema de enseñanza, pero ahora adaptado justamente a la realidad actual, siento que está en retroceso. No está enseñando lo que tendría que enseñar, entonces no sé, Sí. siento que no pinta bien. Siento que hay muchas como lagunas, muchos hoyos en todo, ¿no? Es como, ahora que tomamos lo de la pandemia, esta parte de, yo lo hago mucho relación con la situación actual que se vive eh, con la figura como profesor, ¿no? O sea, si ya vimos lo que pasó en la pandemia y de boca de muchas personas, ¿no? Era así como de, yo con uno en mi casa no pude, no le pude, porque claramente, o sea, era lógico que iba a ser complicado enseñarle a un niño desde casa, ¿no? Porque se supone que por eso el docente se prepara para tener técnicas pedagógicas, para tener estrategias que te van a permitir darle una enseñanza, un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto al alumno, ¿no? Y que claramente, pues, como padres de familia, no lo sabemos realmente. No desconocemos cuáles son esas técnicas, cuáles son esas prácticas, cómo ponerlas. Solamente nosotros pensamos ay, siéntate y ve la tele. Vela y escúchala y ya vas a saber tu clase. Esa es tu clase, todo bien. Y creo yo que fue algo contradictorio que en lugar de que se valorizara más el papel del docente, al contrario se fue a la decadencia total. Es así de, ay, el maestro X, tal cual, ¿no? O sea, ay, si yo, y muchos comentarios hubo así de, pues ya que me paguen a mí lo que le pagan al maestro, yo te estoy enseñando.
pero realmente enseñar no solamente fue ponerles una pantalla, no solamente fue ponerles a ver la escuela en tu casa, o sea, va mucho más allá. ¿Qué haces con esos contenidos que te están dando? ¿Cómo los vas a poner en práctica para que lo entienda, lo analice, lo ponga en práctica, le genere curiosidad? Entonces, sí creo que tanto los estudiantes como los docentes enfrentaron un retroceso muy grande que se sigue dando y que no se le está poniendo el enfoque necesario a donde tendría que estar, porque están faltando muchos contenidos básicos, porque está faltando y está bien. Creo que estoy a favor de estas nuevas materias, ¿no? Por ejemplo, que nos ponen en el desarrollo socioemocional. Me parece que es muy bueno, ¿no? Dado al contexto social en el que estamos, tanta guerra, tanta falta de valores, de empatía y humanidad. Pero asimismo también hace haciendo falta que se cultive esto y que se cultive el cuestionar por qué y para qué, ¿no? Tú lo retomabas y te lo decía, creo que en el capítulo anterior o en el primero, que fue la memoria. No, yo no me acordaría de lo que pasó con los estudiantes si solamente hubiera visto una fecha. Yo hoy recuerdo lo que pasó con ellos, por lo que pasó, por el motivo, por el contexto, por lo que significó. Creo que ese es el verdadero aprendizaje y lo que en verdad tendrían que estarse enfocando en este y en cualquier otro plan de estudio. Es correcto, y de hecho ya no, nunca nos ha bastado con el simple hecho de aprendernos una fecha. Si no entendemos el contexto en el cual sucedió, no podemos entender ese pasado. Esto me trae un breve recuerdo. Una vez una persona, estando en una zona arqueológica, preguntaba y se horrorizaba ante las historias de que los prehispánicos hacían sus rituales, lo que incluía sacrificios, y escuchaba horrorizada: ay, es que cómo pudieron haber hecho ese tipo de cosas. Pero si no sabes el contexto de esos entonces, tú no puedes juzgar con tu pensamiento y tu lógica de hoy los hechos que ocurrieron en ese entonces. Simplemente no puedes, es totalmente incompatible. Y por supuesto que tu lógica y tu pensamiento de hoy va a estar totalmente en contra, pero si hubieras estado en ese tiempo, hubieras entendido perfectamente qué significaba, qué simbolizaba el sacrificio, qué es lo que se tenía, por qué se tenía que hacer y qué pensaban todos los demás. ¿Cómo saber que a lo mejor eso era algo de verdad injusto? Sí, es algo en lo que se debe de trabajar mucho, porque nosotros nos empeñamos a estar juzgando los hechos pasados, no importa si fue aquí en México o en cualquier parte del mundo. Siempre decimos: no, es que ellos estaban mal porque no sabían. No, es que nosotros somos los que no sabemos porque no estamos entendiendo qué sucedió, cuál fue el contexto verdadero, político, religioso, económico, social, cultural de ese momento, para poder tener un atisbo siquiera de entendimiento del porqué de esos hechos. Sí, necesitamos entender que es un todo, ¿no? Y como tú lo decías, todas estas situaciones, tanto sociales como educativas, se relacionan al contexto social que se vive en el momento. Y retomando un poco lo que hablábamos la otra vez, este nuevo programa educativo nos habla mucho de inclusión, de sentido social, de la comunidad, ¿no? Y creo que tiene que ver, se relaciona de buena manera con las demandas de este momento de nuestra historia. ¿Crees que con
con este programa se pueda tomar como que está retomando esas demandas históricas, lo que se pretendía o lo que se pretende eh, hacer con la educación. Pues mira, de esta nueva escuela mexicana, sí retoma ahí sustancialmente las demandas. Dicen por una educación más democrática, más inclusiva, más crítica, dicen. Pero yo siento que no, porque incluso en los mismos libros de texto están empezando a cambiar cosas que no tienen ya nada que ver ni con cuestiones democráticas. Lo inclusivo lo están llevando a una parte extremista, a mi punto de vista, y crítica, no está existiendo la crítica. No puedes tú criticar algo que ahorita actualmente sea referente al partido en el poder actual, porque inmediatamente te toman como prácticamente como un traidor, como si estuvieras cometiendo un acto atroz en contra del gobierno. Entonces no pienso que no hay no es crítico, no es inclusivo forzado y no es democrático. Incluso tan así me atrevería a decir que no es inclusivo porque dejaron de estar vigentes los contrapesos. Y eso se ve actualmente en el gobierno. Dejó de haber un contrapeso en cuestión política. Y Sí. los que todavía llegan a estar son totalmente nulificados. Entonces ahora ya son una minoría que no son escuchados. Entonces, ¿dónde está la pluralidad? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está esa parte que nos dice que se respeta las ideas de los demás cuando no se está respetando absolutamente nada? Y la clara democracia que según se está dando, ¿no? O sea, ya realmente no está. Y apenas eh, me explicaron una pequeña diferencia. A ver si tú coincides con esto, que no es lo mismo incluir que integrar. Y esta educación no está siendo integradora, no está integrando de manera correcta las necesidades de cada estudiante, ¿no? Porque el ejemplo claro fue el siguiente, no es lo mismo y lo estamos viendo mucho en las aulas. ¿Cuántos niños no me gusta decirlo, pero sí, con atención y necesidades especiales hay? Y realmente sí los estoy incluyendo porque no puedo dejarlos fuera, ¿no? Eso ya no está permitido, ya no tengo permitido dejarlo fuera. Pero entonces, ¿quién va a dar esa capacidad para enseñarle? ¿Quién me va a enseñar cómo tengo que enseñarle? ¿Cómo no dejarlo de lado o cómo integrar con el grupo? Porque así como va a haber quien yo necesite integrar por rezago, por necesidades especiales, va a haber quien necesite yo integrar porque va más adelantado a todos los demás. Y ellos también son una minoría, porque tengo que detener lo que ellos saben para poder continuar con todos los demás. O, creo que en lugar de incluir, tendría que estarse eh, formando para integrar. Es correcto, porque de hecho no se está integrando a la persona. Se incluye como si fuera una añadidura, pero en realidad no se está, en el sentido estricto de inclusión, no se está haciendo, se integra solamente, es como si solo estuviera existiendo, pero aún así no tiene ese poder, ese peso en sus palabras, siguen sin tener peso. ¿Por qué? Lo hemos visto incluso
por ejemplo, vamos a hablar de una fuerza que siempre ha existido, pero que no es muy tomada en cuenta, como la policía que está en Ciudad de México o en el Estado de México. La policía en general es una fuerza que siempre ha estado, que se encarga de la seguridad de los ciudadanos, entre otras funciones, pero esa policía es completamente sobajada, es completamente ignorada. Cualquier persona puede llegar, insultarles, agredirles, y no les pasa absolutamente nada a esas personas. Aunque haya sido una razón justificada, no se les castiga a la persona. Los policías tienen que estar soportando en todo momento todo tipo de clase, bueno, toda clase de groserías, toda clase de tratos, y aún así ellos si llegan a quejarse, peor todavía, porque entonces los tratan todavía peor, o los pueden incluso hasta degradar de su puesto. Entonces, ¿qué caso tiene para ellos esforzarse al momento de entrar, al momento de estar realizando su capacitación, si a final de cuentas no van a tener ningún poder para poderlo utilizar, para poder mantener también un orden y una seguridad adecuada en la ciudad con las personas? Si las mismas personas no tienen esa educación y los policías también empiezan a entrar en ese juego de abuso de poder, entonces no veo esa parte en donde se convierta en una inclusión, pero solamente es integración. No se está incluyendo a personas se está incluyendo, se están integrando a personas de todo tipo, de todo género, pese a los argumentos que tengan de, pues yo me identifico como lo que tú gustes y mandes, sí, estás aquí, pero, viene el gran pero, no es inclusivo. Eso no quiere decir inclusivo, porque tus ideas como que no les parece a la mayoría. ¿Por qué ahorita entonces en los mismos partidos políticos, en el mismo sistema educativo, hay tantos maestros que están empezando a renunciar porque ya no toleran justamente el cómo se está llevando la educación en México? ¿Cómo es posible que todos esos años que los maestros estuvieron, maestros y maestras, bueno, maestros en general, cómo es posible que se hayan pasado toda una carrera estudiando para poder dar una enseñanza a las personas, para que llegue un grupo de poder y te diga, ¿sabes qué? A partir de este momento nadie reprueba, porque ahora vamos a abogar por sus sentimientos para que ya no se sientan mal. Ok, entonces si ya no se sienten mal, eso me garantiza que están aprendiendo, eso me garantiza que están que absorbieron todos los conocimientos necesarios como para no reprobar, porque yo les he contado cosas demasiado básicas y no lo saben. Eso no es meritorio de una evaluación aprobatoria. Entonces se les está quitando la cultura del esfuerzo, se les está quitando la cultura de que con esto tampoco me refiero a que tengas que rasgarte las vestiduras para poder aprender algo, no, o sea, no, tampoco es una cuestión sacrificada. Pero entonces, ¿qué caso tiene esforzarse para aprender si a final de cuentas yo puedo encender mi teléfono y solamente decirle, dime esto, y te lo va a dar? Jamás lo razonó, solamente apareció de algún lado, no sé si es verdad o no es verdad, pero aquí me apareció el resultado y con eso a mí me basta, porque si yo pongo esto en un examen, en una tarea, simple y sencillamente el profesor o profesora no me va a poder reprobar,
porque también tiene la consigna de dirección que no lo hagan. Y en dirección se los dieron desde las esferas todavía más altas con esa misma consigna. No quiero que nadie repruebe. ¿Por qué? Porque yo quiero que el presidente en turno, en este caso ahorita Sheinbaum, ella como presidente, sí, efectivamente quiere efectuar o quiere mostrar números completamente positivos, pero esos números positivos no son el resultado verdadero, son solamente resultados manejados. A mi parecer son resultados manejados, porque los niños, las niñas que ahorita están cursando niveles básicos, niveles intermedios y altos niveles en educación, no están obteniendo esa parte de tener un sentido crítico, bueno, una opinión crítica, prácticamente no la conocen, no saben cómo crearla, no saben cómo ejercerla, no saben cómo generarla, y por supuesto, mucho menos democrático. Lo que diga la mayoría es lo que todos van a opinar, y quien piense diferente va a ser señalado. Entonces eso no es ninguna democracia, no es ninguna inclusión, y no hay un sentido crítico verdadero, pienso yo. Y es totalmente, concuerdo contigo, porque no se está enfrentando una situación que pone en peligro no solamente, creo yo, el desarrollo, que este es como el principal, el desarrollo social, pero también el desarrollo de cada estudiante, ¿no? De la manera en la que quieres darle valor a las personas, pero no le das el valor a quien está atrás de ellos. Como tú ya lo dijiste, pues tan fácil es como que te digan, ay, yo lo investigué en internet, gracias a la IA, y vete a la goma tu maestra, tu maestro, y pues X, no puedes reprobarme, o sea, a grado de que hoy los propios padres de familia te señalen y te cuestionen tus métodos, te cuestionen lo que haces, cuando pues los docentes pasaron una gran etapa de su vida preparándose para eso, ¿no? Saben por qué el método tiene que ser así, pero creo que se está llevando a un extremo este tema del el control emocional, ¿no? Que es como la mamá diciendo, es que lo tengo que consentir para que no se traume, porque pobrecito se va a traumar porque lo reprobaron. Y creo que volvemos a generaciones anteriores y les preguntas quién se traumó de verdad porque lo reprobaron, y al contrario, ¿no? Muchos es como que no, pues es como lo que ocupaba para ya ponerme las pilas, ¿no? Para realmente hacer ese valor del esfuerzo. No, ahorita es tan fácil como que la mamá vaya y amenace al docente y lo voy a acusar con su supervisor y tiene que pasarlo, ¿no? O sea, se está perdiendo el valor total de la educación por por una, creo yo que por una mala aplicación de este recurso, que en lugar de ser una educación socioemocional pensada en la gestión de las emociones como un adulto libre de sí mismo y de su persona, de saber controlarse, de saber manejarse, de ser tolerante a la frustración, de ser tolerante a, a las situaciones de la vida y de poder resolver por él mismo lo que se le enfrenta. Ahora es así de acúsalo con tu mamá Kiko, acúsalo con quien sea necesario, y mira, tan fácil como que me lave las manos, como que vaya y les diga, porque me han tocado desafortunadamente muchos casos de, pues no me gusta
que la maestra sea tan exigente y les hable hacia los niños porque pobrecitos se van a traumar, que les imponga disciplina porque claramente él es un ángel de Dios en mi casa y en mi casa solamente yo mando. Y entonces este director eh, saque a su maestra porque si no vamos a hacer la gran revuelta de la vida. Y es así. Sí, porque aparte existen todavía existen todavía muchos docentes que están a la vieja escuela, en donde ellos lo que están buscando justamente es de que esos conocimientos que tienen y que les costaron mucho trabajo generarlos y compartirlos, bueno, generarlos, comprenderlos y compartirlos, al ver que las mismas personas ahorita, actualmente, no tienen ningún interés en generar nuevos conocimientos y que se dejan llevar más por los dispositivos electrónicos que tenemos, que son bastante sencillos de manipular, y sobre todo eso, que es la sencillez con la que tú puedes obtener un gran resultado, pero que no entiendes. Entonces, es una gran pelea generacional también, porque esos profesores, esas profesoras, ofrecen resistencia para el cambio, sí, pero porque también se dan cuenta que el cambio que está implementando la nueva escuela no es el camino correcto. A mi juicio, y tal vez sea criticado por quienes sí apoyen a la nueva escuela mexicana, a la nueva escuela, sí, la nueva escuela mexicana, pero no, para mi sentir, pienso que se está enfocando de nuevo en que solamente aprendas unas cuantas cosas, pero te está quitando lo fundamental, te está quitando la experiencia de poder crear un criterio propio, te está quitando, a pesar de que, pues vaya, sí tiene un potencial de transformar, claro, pero no, siento que con los maestros que están ahorita todavía dicen, es que nosotros no podemos dar pie a este tipo de cambio porque no está funcionando, los niños no están aprendiendo lo que deberían de aprender, incluso creo que saben más sobre el artista en boga que algún héroe de la patria o un científico o siquiera alguna fecha importante para México, no la saben. No, ahorita todos saben más de videojuegos, Roblox y Minecraft. Viendo esta particularidad de la nueva escuela mexicana, ¿crees que si se mantuviera por más tiempo, no dejándolo solamente en este sexenio en curso, si se mantuviera por más tiempo, pudiera llegar a transformar de forma positiva la educación? ¿O quedarías nuevamente solo en esto, en la política educativa? ¿Y qué requeriría para que de verdad pudiera o lograra su objetivo, ese, esa transformación que, que, que quiere implementar? Ok. Yo creo que como todo proyecto, tiene que tener una continuidad adecuada. Y las cosas no siempre se dan al instante. Muchas veces nosotros pensamos que al entrar un nuevo gobierno, al entrar un nuevo, al entrar una persona nueva que llegue a presidencia, creemos que va a hacer cambios inmediatos. Y eso es una falacia, porque al momento en el que empiezas a hacer esos cambios inmediatos, vas a encontrar mucha resistencia. Por supuesto que no dudo que esta nueva escuela mexicana sí tenga ese potencial, claro que sí lo puede tener. Si se le da la continuidad adecuada
pero que estuvieran las personas adecuadas para poder hacer que todas esas políticas de educación sean efectivas y sean productivas, por supuesto que puede transformar las aulas mediante esa formación ciudadana, mediante la inclusión, mediante el aprendizaje, mediante la participación comunitaria. Claro que lo puede hacer, pero todo ese éxito, a final de cuentas, depende de superar todos esos retos, resistencia educativa, tanto de profesores como de alumnos, la misma equidad, inclusión. Se tiene que superar primero eso, de otra manera, por muy buen plan que llegues a tener, no surtiría efecto. Si las personas no participan en ello, jamás va a alcanzar algo que pudo haber sido muy bueno. Pero para eso necesitamos que efectivamente las personas que estén dirigiendo estas políticas sean, sean las adecuadas para poder encaminar todas esas políticas por la trayectoria adecuada, que no sea el jugador de fútbol de los años 90 que le cayó bien o que se pudo conseguir un hueso ahí y que a pesar de no haber terminado ni la secundaria, está dirigiendo la Secretaría de Educación Pública. O sea, no hay motivo, no hay razón de por qué tenga que hacer eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, que está Mario Delgado, él, él no es ningún pedagogo, él no tiene nada que ver con situaciones de educación. Sin embargo, tiene un poder enorme para poder hacer todo este trabajo y que nadie le diga absolutamente nada. Libros que ya están contando cosas que nos parecen más partidistas que históricas. Entonces, ¿con qué pensamiento van a crecer todas las niñas, todos los niños, para que en un futuro digan, no, pues yo desde que recuerdo, este partido político siempre ha sido el bueno? Claro que no, desconoces toda la historia anterior, entonces, ¿cómo poder hacer? ¿Qué se necesitaría hacer para que esto cambie? Es un gran trabajo de sociedad, es un gran trabajo desde la familia, es un gran trabajo desde las instituciones, pero sí tiene que haber participación de todos. De lo contrario, no llegaríamos muy lejos. Esta escuela va a seguir siendo criticada cuando a lo mejor pudiera llegar a tener un buen futuro. Pero al estar en las manos equivocadas, al seguir los caminos equivocados, para todos es evidente que esto no va a funcionar. Y también si las mismas familias no hacen que sus hijas, sus hijos tengan interés por conocimientos verdaderos. ¿Por qué? Porque ni siquiera las mamás o los papás de esas niñas y de esos niños carecen también de ello. ¿Cómo pueden enseñarle a sus hijos o a sus hijas lo importante que es la escuela cuando también ellos no lo hicieron en su momento? Y al contrario, hasta les dicen, ay, no, ay, la escuela, no, nunca me gustó la escuela, no, yo me iba mejor con mis amigos y yo hacía tal o cual cosa. Qué gran consejo es ese. Entonces, sí es mucho trabajo lo que se tiene que hacer, pero para poder transformar el aula, pues sí, tienes que cambiar el enfoque del mismo estudiante, tienes que dar una formación integral, no puedes solamente mandar mandar a las niñas o a los niños a que tengan un pensamiento unidireccional, porque esto no se compone de un solo camino, hay una gran gama
de pensamientos, de formas de actuar, de pensar. Y si no entendemos esas formas, si no entendemos a las personas que están a nuestro alrededor y sobre todo a nuestro círculo íntimo, nuestro núcleo familiar, pues esa integración, esa formación integral simplemente no se va a dar. El rol del docente, pues por supuesto que tiene que ser un facilitador de toda esa información, pero debe de tener autonomía. Si no tiene autonomía, si solamente actúa en base a que los directores dijeron o me dieron esta consigna de que absolutamente nadie reprueba, le estás quitando toda la autonomía para poder catalogar qué persona sí merece aprobar y qué persona no lo merece. Sería bastante... Es más, de hecho, los mismos docentes solemos ser señalados y me incluyo porque también doy clases. Y es muy fácil que cuando esa alumna o ese alumno pasa al siguiente nivel y llega a ese nivel sin los conocimientos suficientes, ¿a quién culpan? Culpan a, Maestro. culpan a la profesora, culpan a la escuela, pero no están culpando al alumno que jamás asistió o que se quedaba dormitando en clases o que nunca hizo un trabajo o que habrá hecho trabajos pero nunca de su autoría, simplemente era un copiar y pegar y no tuvo ni idea de qué fue lo que hizo, pero ahí lo entregó y tuvo una calificación. Nadie culpa al núcleo familiar porque jamás estuvieron atentos de su educación. Solo lo mandaban a la escuela o la mandaban a la escuela, pero jamás supieron qué es lo que hacía. Entonces es una desconexión total, son como islas viviendo en un solo sitio, pero todos desconectados. Entonces, ¿cómo más se puede transformar? Pues justamente el plan de estudios tiene que ser flexible, se tienen que organizar en fases, se tiene que ir adaptando a las necesidades del estudiante y de su contexto, porque no todos tienen el mismo contexto. No es lo mismo la persona que a lo mejor pueda vivir en la ciudad, pero en una alcaldía en específico, que sea o que posea mayor seguridad, mayores facilidades en comunicación, mayores, una mayor cercanía, una seguridad para poder transitar desde su vivienda hasta la escuela, a una persona que pueda vivir en otra alcaldía que no posea todo eso. Que al momento de salir de tu casa tú digas, híjole, no, ya en cuanto salga, ni siquiera es así. Ya me asaltaron. Saltar, es así voy a llegar a la esquina. Sí. Entonces los contextos son totalmente diferentes. O también puede ser que, bueno, no puede ser, lo hay, de hecho, que hay alumnas, hay alumnos que no tienen la facilidad de la movilidad, no solamente por el transporte, sino porque a lo mejor tienen alguna condición física que los condiciona a que no puedan tener esa facilidad para moverse, pero también la familia no tiene la facilidad para a lo mejor tener un vehículo propio para poder llevar a esa persona a sus clases. Entonces, no se está respetando tampoco ese contexto para los alumnos. Es un tema, es un gran trabajo el que se tiene que hacer porque tiene que haber una participación comunitaria. Entonces, si se involucra a los padres, si se involucra a la comunidad, si se involucra al cuerpo educativo, si se involucra al poder político, esto cambiaría bastante. Pero como no se está haciendo, pues entonces todos estos desafíos para que nosotros tenemos enfrente y que nosotros queremos evitar que solamente se queden en discurso porque hemos tenido
sexenios y sexenios de personas que solamente te dicen el discurso y que te dicen, sí, miren, vamos a hacer esto con la educación y vamos a hacer esto con el país y vamos a hacer esto para que toda la sociedad tenga un bienestar. Y solamente manosean las palabras, juegan con las palabras, pero nunca llega a una acción concreta. ¿Por qué? Porque cuando ya empieza a haber un cambio favorable, ya llegó el cambio de sexenio. Y todo lo que se hizo otra vez va para atrás. Sí. Y creo que retomando lo que tú dices, ahí sí hablaríamos de una educación verdaderamente integral, inclusiva, ¿no? Que tomara todas estas aristas que necesita el alumno para poder desarrollar su aprendizaje de manera completa y concreta, ¿no? Y que esto nos lleva a preguntarnos y hacer una gran reflexión sobre si la educación en nuestro país representa de verdad la herramienta de transformación, la herramienta que nos da el cambio, o que sigue siendo utilizada para mantener el control y la reproducción de un poder y de una ideología política en el gobierno. Pues mira, yo aquí, yo aquí diría lo siguiente. El hecho de que se convierta en una herramienta de transformación, o sea, que la educación sea una herramienta de transformación social, sí, claro que es una herramienta, por supuesto que sí, que se ha convertido en un mecanismo de control, también es sabido, control político sobre todo, porque es, es muy fácil y muy perverso pensar en el hecho de que te voy a empezar a educar desde que tengas corta edad, pero te voy a educar a como a como quiero que seas tú en un futuro. Es perverso pensarlo, pero ha sucedido. Entonces tampoco estamos ahí muy lejos de eso. Entonces, esta educación en México sí es una dualidad compleja, sí, la verdad sí, pero teóricamente puede funcionar como una herramienta, sí, es una herramienta poderosa para esa transformación social y esa movilidad individual, pues la verdad sigue actuando como un mecanismo. Entonces, todavía estamos, pienso yo, un tanto lejos para que esto se convierta en una herramienta potente para que el país pueda crecer. Porque sigue habiendo mucha desigualdad, sigue habiendo estructuras de poder que en lugar de impulsar las políticas educativas independientemente del partido político, pero si son efectivas, los partidos políticos mismos se encargan, incluso del mismo partido, se encargan de empezar a echar atrás las políticas que están creadas. Entonces no tiene ningún sentido que alguien llegue con sus propuestas para decir, miren, con esto sí vamos a crecer. No lo estamos copiando de otros países. ¿Por qué? Porque el simple hecho de copiar el modelo educativo de otros países no nos garantiza absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo contexto. No somos ese país, no somos esa economía, no somos esa sociedad, no somos esa cultura. Tenemos que crear la nuestra propia y tenemos que integrarla con la existente y con la cultura que también tenemos fuera de este país, pero tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, esa herramienta de transformación social, por supuesto que tenemos que desarrollar, y no me cansaré de repetirlo, un pensamiento crítico. Para mí eso es fundamental, que tiene que haber un pensamiento crítico porque con ello estoy seguro que se puede reducir
justamente las desigualdades, que exista participación ciudadana. Si no existe la participación ciudadana, si no nos involucramos en todas estas cuestiones políticas, religiosas, culturales, sociales, no podríamos tener ese poder para, para poder tomar una decisión certera. Entonces, si esta educación está actuando más como un mecanismo de control, lo vemos incluso, y lo repito, en los libros de texto, en donde ahora está tendiendo a ser más una cuestión socialista, está tachando al capitalismo, pero ni siquiera entienden qué es capitalismo, mucho menos qué es socialismo. Es una cuestión en la que empiezan a reducir los conceptos y solamente dicen, no, si eres capitalista entonces eres fifí. Momento, tener dinero es ser capitalista y ser fifí. Tener pensamiento crítico es de fifís. Tener aspiraciones, como lo decía el expresidente Obrador. Es que son aspiracionistas. ¿Eso es malo? ¿Tener aspiraciones es malo? ¿Por qué tendría que avergonzarme de ello? Sí, claro, tengo aspiraciones y las quiero cumplir. ¿Por qué? También quiero tener un buen puesto y ganar buen dinero. Entonces si quieres dinero, eso también es de fifí. Entonces, ¿cómo quieres que sea el pueblo mexicano? Si leo mucho, ¿también es de fifís? Porque si no lees cuestiones socialistas, entonces lo que estás leyendo prácticamente es basura, es lo que luego también dicen. Ok, entonces leer también es malo. ¿Cuál es el modelo? Porque es tan contradictorio su postura como partido actual, es tan contradictorio que te digan, es que esto, si tú piensas de esta manera, es porque seguramente eres conservador. Y tampoco tienen idea qué quiere decir un conservador o un liberal. Entonces es tan contradictorio que a las personas, a los niños, a las niñas, a los ancianos, a la población general, les digan, vamos a mejorar la educación, pero no leas esto y no seas crítico, porque si no, entonces vas a ser de los otros. Si nos criticas, entonces vas a ser de los otros. Bueno, entonces, ¿qué tipo de contradicción es esa? Quieres que lea, pero al mismo tiempo no quieres que diga nada. Quieres que tenga pensamiento crítico y que no me vas a censurar, pero si ejerzo mi crítica, la vas a negar. Entonces, si yo quiero aspirar para tener un mejor país, que al momento de decir tener un mejor país, queremos que la economía sea próspera, queremos que tener un bienestar, queremos tener bienes. Por supuesto que todos queremos tener bienes, todos queremos tener una vivienda, todos queremos tener algo en que transportarnos, todos queremos tener posesiones, por supuesto que sí. Pero entonces, ¿por qué me lanzas ese mensaje de que no, debemos de ser austeros? ¿Por qué tendría que ser austero? Cuando yo veo que en la política nadie es austero. Y menos cuando se trata de que cuando la política sale a pedir el voto de las personas, yo jamás veo la austeridad en ningún lado. Son mensajes. No, se ve propaganda, se ve mensaje político, ahora ya está en internet, ¿no? Los influencers pagados para hacer campaña política. Sí, o sea, todo el gasto que se invierte en la publicidad política, eso no refleja
eh, la disminución del recurso, ¿no? Creo que hasta es más notoria. Es correcto. Esta vez tomamos, creo que salieron más puntos negativos para la escuela, la nueva escuela mexicana, más puntos negativos que positivos, pero en lo personal, de verdad trato de ver la parte buena de esto y los resultados, lo que veo en la vida diaria, no me está ayudando para que pueda pensar de manera positiva ante el modelo que están proponiendo y que están imponiendo. Entonces, hacia dónde vamos? Es una muy buena pregunta, porque así como ahorita ha cambiado con esta nueva escuela mexicana, no tengo idea qué vaya a suceder en algunos años, cuando a lo mejor ya no esté en el poder esta presidente y entre otra persona de su mismo partido o de algún otro, pero que ahora vuelva a hacer cambios y ellos no lo van a resentir, lo va a resentir la población, lo va a resentir quien esté a punto de titularse y no tenga los conocimientos necesarios. ¿Cómo va a ejercer si no tiene santa idea, como siquiera poder buscar un libro en una biblioteca física? Porque sí hay bibliotecas virtuales y lo encuentras sin ningún problema, pero si te vas a documentar a una biblioteca, que aquí tenemos la Biblioteca de México, la Biblioteca Vasconcelos, y empiezan a ser poco visitadas. Son más visitados los patios que hay en esas bibliotecas que la información que hay. Entonces, pero te dicen, ay, mira, busca un libro en la biblioteca. Ay, no, ¿cómo crees? Mejor lo busco en internet. Mejor un audiolibro. Mejor un audiolibro, es correcto. Sí, creo que analizar este nuevo plan educativo es complejo. Al menos yo ahora lo puedo ver de esta forma, que crecí con el modelo educativo pasado. Eh, Me estoy preparando con el nuevo modelo educativo, pero ya más enfocado a entenderlo para poder comprenderlo y enseñarlo como tú lo dijiste, porque no solamente es aprenderlo, o sea, puedo memorizar, pero tengo que comprenderlo, tengo que ver cuáles son los pros y los contras. Y creo que esto me ayuda a entender que es muy complicado y saber que aún a pesar de toda la gama, las aristas, todo lo bueno y lo malo que tiene que tener, pues tienes que trabajar con él y lo único que te queda es tratar de hacerlo mejor para tener un buen desempeño hacia la enseñanza de los niños, ¿no? Y volvemos a que quien quiera lo va a desempeñar de una manera excelente. Aún así el programa no sea bueno, hay tantos casos en los que tú dices, de esto se trata, pero ya no se trata del programa, ya se trata del profesor que está frente al grupo y la capacidad que él tenga de comprender cómo poner en práctica estos métodos. Creo que a mí en lo personal me gustaría sí, no, verlo implementado de una mejor manera. Creo que sí me gustaría retomar esta autoridad que tenía la parte docente, y no me refiero a autoridad de borradorazos volando por todos lados y jalones de cabello, sino esta autoridad en la que no creo que es parte del merecer, pero sí de que ganaste un esfuerzo, de fomentar ese esfuerzo y ese sentido de responsabilidad en niños que son el futuro. Suena muy cliché como siempre, pero es el futuro del país.
y es quien va a hacer crecer a la sociedad, ¿no? Quien va a sostener lo que viene. Y, y que deje de ser solo política, que lo dejen de ver como algo tan fácil, tan, ay, pues ponles ahí más dibujitos en los libros, que se vean coloridos y, ajá, a algo que realmente eh, nos ayude a hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje más fácil y, y más orientado hacia la crítica, eh, y no al conformismo, porque creo que ahorita está muy orientado hacia el conformismo. Es correcto. Pues tenemos mucho trabajo que hacer todavía, entonces vamos a darle, como dicen, ese beneficio de la duda a esta nueva escuela mexicana y, e iremos viendo los resultados a lo largo, Sí, esperamos. a lo largo de lo que queda este sexenio. Sí, esperemos que al final se pueda rescatar y a lo mejor volver a hacer la comparación, ¿no? Ahorita rescatamos las dificultades y a lo mejor los puntos negativos que tiene, esperando que al final del sexenio pueda cambiar, podamos rescatar más cosas favorables que desfavorables y que pues que desde este momento en la política educativa ya esté la mira las correcciones que se le tengan que hacer y de lo contrario, pues decidir continuar con él, pero trabajando en las debilidades para hacerlo mejor, ¿no? No cambiarlo porque no me gustó, sino trabajar en lo que hay para hacerlo mejor. Y como tú lo has dicho, pues hay mucho que hacer, ¿no? Soy muy joven aún y hoy me falta entender muchas cosas, pero creo que esa diferencia entre haber crecido con uno y hoy tratar de entender otro, me ayuda a ser un poquito más crítica de qué es lo que a lo mejor yo espero de la educación del país, ¿no? Que espero que sea más integral, que realmente todos se integren por un beneficio social y no solamente por el propio. Y nuevamente agradezco tu tiempo, nuevamente agradezco el que me hayas acompañado el día de hoy, el que hayamos podido indagar en este tema y hemos podido compartir nuestros puntos de vista de manera neutral y con una visión objetiva hacia qué es lo que se necesita para el beneficio de nuestro país. Pues te agradezco a ti, te agradezco por haberme invitado y seguiremos, seguiremos en esta cuestión educativa en la que nosotros necesitamos mejorar nosotros mismos como persona para que podamos también darle una correcta enseñanza a pesar de las políticas públicas que lleguen a haber, pero que tengamos esa habilidad de podernos adaptar a esas políticas y que esas políticas se adapten también al contexto de cada persona para que todo esto fluya de mejor manera. Y pues bueno, yo encantado de estar aquí participando. Eh, ya veremos qué nos depara para el siguiente episodio. Aquí estaré yo, con todo gusto. Temas muy interesantes, cambios globales, muchos cambios globales que hemos vivido y que afectan sin duda alguna la política y la educación de nuestro país. Te agradezco nuevamente, gracias a todos aquellos que nos escuchan, que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.